Vamos a comenzar nuestro estudio de la confesión, hermanos. Vamos a orar al Señor ahí. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos, Señor, para adorarte todos juntos. Gracias por estos estudios previos al culto para ayudarnos, Señor, a entender lo que como iglesia confesamos y particularmente lo que estamos haciendo los domingos. Pedimos que tu Espíritu nos siga ayudando, Señora, a entender, con tener más conciencia de qué es el pulso de adoración, de lo que hacemos cuando te adoramos, Señor, y que nos ayude a preparar entonces nuestro corazón para adorarte. En nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, pues siguiendo con el estudio del principio regulador, seguimos viendo las partes del culto de adoración. Y en esta ocasión, si Dios nos permite, vamos a estar considerando la lectura pública de las Escrituras. Y al igual que la vez pasada, vamos a usar un texto base para exponer en esta parte del culto. Vamos a ir a algunos textos de repente, pero nuestro texto principal va a ser este. Entonces vamos todos a 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar hablando de 4 cosas que aparecen aquí en nuestro texto o que vamos a derivar de este texto y van a ser las siguientes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el mandamiento que aparece en este texto. En segundo lugar, el contexto del mandamiento. En tercer lugar, el precedente del mandamiento. Y en cuarto lugar, la manera de obedecer el mandamiento. Entonces, vayamos al primer punto, que es el mandamiento que está en este texto. Y el mandamiento, hermanos, que están en nuestro pasaje es evidente. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y nos vamos a centrar en esto. Ocúpate en la lectura. Es muy claro. Pablo está diciendo a Timoteo que se ocupe en leer. Es muy sencillo, muy claro. No hay que hacer mucha cosa para entenderlo. Pero quizás a simple vista pareciera que le está diciendo Pablo a Timoteo que lea su Biblia, ¿verdad? O sea, que lea en lo privado. Y por eso vamos a ir al segundo punto de nuestro estudio, que es el contexto, porque el contexto nos va a ayudar a entender qué le está diciendo Pablo a Timoteo. Fíjense cómo nuestro texto, cuando le dice Pablo, ocúpate en la lectura, liga esto con la exhortación y con la enseñanza, de esas 3 cosas juntas. Y es muy importante porque cuando pensamos en exhortación y pensamos en enseñanza, obviamente esas 2 cosas no son cosas privadas, ¿no? La exhortación no es algo que se hace en privado, uno solo, ¿verdad? La enseñanza tampoco. Son cosas públicas que Timoteo tenía que hacer como pastor. Y entonces cuando Pablo liga lectura, exhortación y enseñanza juntos, en un contexto público, luego entonces está refiriendo a la lectura pública de las Escrituras. Y esto obviamente está fundamentado también en lo que dijimos la semana pasada, en que la carta a Timoteo es una carta eclesiástica, es decir, es una carta que enseña a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, el mandamiento que está aquí en nuestro texto es
que Timoteo debe ocuparse en la lectura pública de las Escrituras. De hecho, hay traducciones de la Biblia que así lo ponen para añadir claridad, como la NBI, que dice, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. Vamos al tercer punto del estudio, que sería el precedente. ¿Y por qué hablar de un precedente, hermanos, a este mandamiento? Bueno, porque si ustedes se fijan, Pablo quizás no da mucho detalle aquí, ¿no? De cómo se hace, de qué es. Y esto es, hermanos, porque hay un precedente, hay algo que ya se venía haciendo desde el antiguo pacto en lo que es adoración pública de Dios, en lo que Pablo se está parando, por así decirlo, en lo que él se está fundamentando para dar este mandamiento. Y vamos a ver 3 textos que nos van a mostrar este precedente del mandamiento. Vamos a Deuteronomio 31. Y vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 13. Deuteronomio 31, 10 al 13. Dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Este pasaje, hermanos, nos muestra, particularmente aquí en la fiesta de los tabernáculos, que era una de las maneras en las que se adoraba públicamente al Señor en el antiguo pacto, y vemos aquí claramente cómo la lectura de la ley del Señor era parte de la liturgia que se seguían en ese tiempo de adoración, y consistía en que todos se reunían, hombres, mujeres y niños también, y todos, dice, escuchaban la lectura de la ley del Señor para aprender, dice, y temer al Señor nuestro Dios. Entonces, este es un precedente muy claro del mandamiento que Pablo está dando a Timoteo de ocuparse de la lectura pública de las Escrituras. Otro ejemplo que vamos a ver ya más adelante en la historia, pero igual en el antiguo pacto, es en Nehemías, capítulo 8. Nehemías está cerca de los Salmos, un poquito antes. Nehemías 8, 17 y 18. Nehemías 8, 17 y 18. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Nuevamente, tenemos la fiesta de los tabernáculos. Esto es ya después del exilio, después de la cautividad. Y aquí tenemos a Esdras haciendo lo mismo que dice Deuteronomio. En esta fiesta pública de Dios, de oración pública de Dios, tenemos a Esdras leyendo públicamente la palabra de Dios al pueblo como parte de la fiesta, como parte de la adoración del Señor.
Y vamos a un tercer texto más, en Hechos 15:21. Hechos 15:21. Hechos 15:21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad y en lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Sabemos eh, después, ¿no? Se crearon lo que son las sinagogas, en las cuales los judíos se reunían cada día de reposo a adorar al Señor. De hecho, ya cuando vemos la narración de los evangelios, ya están en funcionamiento este sistema de sinagogas para adorar a Dios. Y aquí es bien claro en el libro de los Hechos que cada día de reposo, cada sábado, se leía a Moisés. Y aquí lo que está diciendo, está hablando de lo que Moisés escribió, lo cual es las Escrituras. Entonces, en estos tres textos de tres épocas diferentes de la historia de la redención, desde el Israel antes del exilio, después del exilio y ya cerca más del Nuevo Testamento, vemos esta práctica en los cultos públicos de adoración. Entonces, este es el precedente que Pablo tiene en mente, y por eso Pablo, siguiendo ya este precedente, le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. O sea, lo que se venía haciendo antes, desde el antiguo pacto, sigue haciéndose en el nuevo pacto como parte del culto de adoración. Entonces, hemos visto ya el mandamiento, el contexto y el precedente. Vamos ahora, en cuarto lugar, a la manera de obedecer este mandamiento. Pues, hermanos, no tenemos en la Escritura un capítulo que nos diga con todo el detalle cómo debe hacerse esta lectura pública de las Escrituras. Lo que tenemos son textos como los que vimos, donde se nos habla de cómo se hacía, se nos dan ciertos detalles, y esto ha llevado a que dentro de las iglesias reformadas haya una cierta libertad y variedad en cuanto a cómo se hace la lectura pública de las Escrituras. Es decir, si ustedes el otro domingo visitan una iglesia presbiteriana o bautista reformada, o una iglesia que confiese el principio regulador, probablemente se parezca la lectura pública, pero probablemente no sea igual a como lo hacemos nosotros. Y hay que entender eso, que las Escrituras nos dan claridad de que el elemento debe estar en el culto, pero quizás no tenemos tan delineado todas las circunstancias de cómo debería hacerse. La sustancia es clara, las circunstancias pueden variar un poco, pero podemos decir que todas las iglesias que confesamos que esta práctica debe estar en el culto, todos compartimos algunas cosas en común. Todos creemos que la Biblia es clara en estas cuestiones que voy a decir. Número 1, al ser parte del culto de adoración, la lectura pública de las Escrituras es un acto solemne. O sea, no es un relleno nada más para que el culto sea más largo, no es un momento de respiro entre cantos y cantos, sino es realmente un elemento de adoración. Y por lo tanto debe hacerse con solemnidad, tanto por el que lee como por los que seguimos la lectura con nuestros oídos y con nuestros ojos. Entonces, eso todos compartimos, los que creemos en el principio regulador. También es evidente, en segundo lugar, por los textos que hemos leído, que la lectura pública de las Escrituras se debe realizar de porciones sustanciosas de la Biblia. Es decir, no sería correcto que la lectura pública de las Escrituras en un culto sea un versículo nada más, por ejemplo, sino todos estos pasajes que hemos visto, el Deuteronomio de Nehemías,
sugieren una lectura prolongada, una lectura de un buen tiempo considerable. Y ahí es donde les digo que quizás puede haber variaciones de prácticas de qué tan largo debe ser el pasaje. Nosotros como iglesia lo hacemos cada capítulo, ¿no? O sea, leemos un capítulo un domingo, otro capítulo otro domingo, y así lo hemos estado haciendo. Lo importante es que sea una lectura sustanciosa, que abarque una buena cantidad para escuchar la palabra del Señor leída. La tercera cosa que todos los que creemos el principio regulador tenemos en común es que la lectura pública de las Escrituras no sustituye la predicación. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la lectura de la Escritura y otra cosa es la predicación de la palabra. Y ahí sí, en la predicación podemos tener sermones de pocos versículos, de un solo versículo, de una oración, y si nos queremos ver muy puritanos, hasta de una frase, ¿no? A veces de un solo versículo. Entonces, en la lectura no es un sermón, no es la predicación, es un elemento diferente. Y particularmente por lo que dice Nehemías 8:8, si quieren, sí, vamos a leerlo. Nehemías 8:8. Es este mismo capítulo que leímos hace rato de Nehemías 8, pero otro versículo. Y también está haciendo referencia a la lectura. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura. Por este texto, las iglesias reformadas han sido también llevadas a creer en la necesidad de hacer comentarios breves para explicar la lectura. Nosotros en nuestra iglesia es lo que conocemos como la premeditación, y allí entre iglesias puede haber variedades en cuanto a cuánto tiempo es de esta meditación. Puede ser que algunas iglesias lo manejen mucho más corto, otros más largo, pero lo que es importante es que haya una explicación, haya este momento de darle el sentido para que, como dice aquí, se entienda la lectura. Se entienda la lectura y particularmente que el pueblo de Dios pueda conectar esa lectura con el momento de adoración en el que se está adorando al Señor. Y entonces es bien importante entender que no es un sermón, no se debe explicar todo el capítulo, en este caso de la Biblia, solo es este tiempo de dar sentido para conectar, para que el pueblo de Dios entienda el pasaje en su generalidad y sea edificado y pueda seguir en adoración al Señor. Entonces, esto es lo que las iglesias reformadas compartimos, que este mandamiento debe hacerse con solemnidad, debe leerse porciones sustanciosas de la Biblia, no es un sermón, es diferente de la predicación y debe haber dar sentido, estos comentarios, aunque sean breves, para dar sentido a la lectura. Así que hemos visto ya entonces, hermanos, el mandamiento, el contexto, el precedente y la manera de obedecer este mandamiento. Vamos a concluir el estudio simplemente aplicando algunas cosas para nuestro día del Señor hoy. Lo primero, como la vez pasada, tenemos que usar lo que hemos aprendido hoy para identificar, hermanos. Es bien importante que cuando nosotros venimos a adorar a Dios, cuando estamos participando en el culto, tengamos esta habilidad de identificar en qué momento del culto estamos, en qué parte estamos. Porque claro, mientras no separamos los elementos del culto como si fueran cosas totalmente disasociadas,
a la vez sí distinguimos entre ellas, entre todo el evento, el culto, sí distinguimos entre sus partes. Y es muy importante que hoy cuando se lea entendamos, ok, estamos en la lectura de las Escrituras. En este momento donde se lee y se da el sentido a la lectura para adorar al Señor al leer y al escuchar la palabra leída. Y esto nos lleva a una segunda aplicación. Poder identificar los momentos en el culto y particularmente la lectura nos lleva a participar en el culto con más conciencia de lo que estamos haciendo. Si nosotros nomás venimos al culto y todos nos dejamos llevar, y así como sin mucha atención en lo que sucede, nuestra edificación puede ser menor. Sin embargo, si tenemos bien claro qué se hace, por qué se hace y cuándo se hace, eso nos lleva a adorar a Dios con mayor conciencia. Entonces hoy cuando veamos que el hermano se pare aquí a leer Éxodo 20, vamos todos, creo yo, a pararnos hoy con más conciencia de qué está pasando. Y cuando el hermano dé el sentido a la lectura en la breve meditación, también podemos participar con un oído más atento, agradecido y claro de lo que está pasando. Y finalmente, tercera aplicación, esto nos debe llevar a tener expectativa. Como hemos visto, la lectura pública de las Escrituras no es un invento de la Iglesia reformada, es algo que desde el Antiguo Pacto se ha hecho en la adoración pública de Dios y que Pablo retoma en el Nuevo Pacto también. Es algo que Dios manda y debe hacerse. Y luego entonces, si se hace, debemos tener expectativa de que Dios va a bendecir eso. Entonces, hermanos, hoy que leamos públicamente la Escritura, tengamos expectativa de que Dios use esa lectura para salvar entre nosotros y para dar crecimiento y santificación a su pueblo. Si hacemos lo que Dios nos manda hacer en su culto, de la forma que Él lo manda hacer, naturalmente debemos esperar que Dios nos bendiga, nos visite y obre en medio de nosotros. Que Dios nos ayude y que particularmente la lectura pública de este día sea hecha con más conciencia por todos nosotros y sea bendecida para salvar, para nutrir y edificar a la iglesia. Amén.